ribosomas son organelos que se van a encontrar tanto en las células eucariotas como en las células procariotas. Estas van a cumplir una función muy importante que es la síntesis de proteínas. Antiguamente se les conocía como gránulos de Palade. No olvidemos que se encuentran asociados a lo que es la matriz externa del retículo endoplásmico rugoso. Mucho gusto, me presento, soy un invitado especial, mi nombre es George Palade. Nací el 19 de noviembre de 1912 en Rumania. Fui miembro asociado del Instituto Rockefeller de Nueva York y jefe de la sección de biología celular del Departamento de Medicina de la Universidad de Yale. Cursé estudios de medicina en la Universidad de Bucarest, donde obtuve un doctorado. Y en 1953 aislé los ribosomas, que recibieron originalmente la denominación de gránulos de Palade. Volviendo, las células necesitan de la traducción para poder seguir vivas. La traducción implica decodificar un mensaje del ARN mensajero y utilizar así su información para construir un polipéptido o una cadena de aminoácidos. En la mayoría de los casos, un polipéptido no es más que una proteína. Como sabemos, toda historia, cuento, película tiene tres partes, ¿verdad? Un comienzo, un desarrollo y un final. Ahora vamos a hablar sobre la estructura del ribosoma. Esta se va a componer de dos piezas, por ejemplo, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Durante la traducción, estas dos subunidades o piezas, se van a ensamblar alrededor de lo que es la molécula de ARN mensajero y así van a formar un ribosoma completo. El ribosoma va a avanzar por el ARN mensajero codón por codón mientras va a ser leído y traducido en un polipéptido o una cadena de proteínas. Cuando se termina la traducción, estas dos piezas se van a separar para poder volver a utilizarse. Entonces, desde un panorama general, el ribosoma va a ser aproximadamente 1/3 de proteína y 2/3 de ARN ribosomal. Al parecer, los ARN ribosomales van a ser los responsables de la mayor parte de la estructura y función del ribosoma, mientras que las proteínas ayudan a que los ARN ribosómicos cambien de forma cuando catalizan reacciones químicas. Ahora, como podemos ver en esta imagen, que es un modelo en 3D de ribosoma, podemos observar que hay partes de color azul. Estas van a ser las proteínas. Luego, en color canela y naranja, vamos a encontrar a las hebras de ARN ribosomal. Luego, el punto verde es donde se va a ubicar el sitio activo que va a catalizar la reacción que va a unir los aminoácidos para formar una proteína. Y también podríamos decir, ¿verdad?, que esta estructura va a parecerse a una superficie de un cerebro. En la actualidad se han registrado 4 tipos de ribosomas. Por ejemplo, tenemos a los ribosomas procariotas, a los ribosomas eucariotas, a los mitocondriales y a los ribosomas de plastos. Los ribosomas procariotas, estos van a ser los más estudiados y se van a presentar en bacterias como la Escherichia coli con más de 15.000 ribosomas. También van a poseer un diámetro de 18 nanómetros. Van a estar formados por 65% de ARN ribosomal y solo un 35% de proteínas de diversos tamaños. Tanto las moléculas de ARN ribosomal con las proteínas se van a agrupar en una estructura secundaria de manera similar a los demás tipos de ARN. Luego tenemos a los ribosomas en las eucariotas. Estos van a ser más grandes y van a tener un contenido mayor de ARN y de proteínas. Los ARN aquí van a ser más largos y al igual que en las procariotas, su composición de ribosomas va a estar dominada por el ARN ribosomal. También vamos a encontrar a los ribosomas mitocondriales. Las mitocondrias cuentan con su propio aparato para poder sintetizar las proteínas. Esto va a incluir a los ribosomas, el ARN de transferencia y el ARN de mensajero. Cuando se va a tratar de los ribosomas mitocondriales de las células animales,
van a tener dos tipos de ARN ribosómicos, especialmente el de 12S y el de 16S, los cuales se van a transcribir partiendo de genes del ADN mitocondrial por un ARN polimerasa mitocondrial. Entonces las proteínas que resultan de estos ribosomas mitocondriales van a contar con un código genético del núcleo celular y van a ser traducidos por el citosol, que estos al final van a ser enviados a las mitocondrias. Luego vamos a encontrar a los ribosomas de plastos, pues estos van a formar parte de los plastos, como dice su nombre, y van a guardar una similitud con las procariotas. Al igual que ellos, van a tener hasta 70S, pero en su subunidad mayor va a existir un ARN de 4S, que equivale al 5S de los procariotas. Un dato interesante sobre los ribosomas en arqueas. Las arqueas son un grupo de organismos microscópicos que recuerdan a las bacterias, pero se diferencian en tantas características que constituyen un dominio aparte. Viven en ambientes diversos y son capaces de colonizar ambientes extremos. Los tipos de ribosomas que se encuentran en las arqueas son similares a los ribosomas de organismos eucariotas, aunque también ciertas características de ribosomas bacterianos. Poseen 3 tipos de moléculas de ARN ribosomal: 16S, 23S y 5S, acopladas a 50 o 70 proteínas dependiendo de la especie de estudio. En cuanto al tamaño, los ribosomas de arqueas están más cercanos a los bacterianos, pero en términos de su estructura primaria están más cercanos a las eucariotas. Como las arqueas suelen habitar ambientes con altas temperaturas y altas concentraciones salinas, sus ribosomas son altamente resistentes. Asimismo, la traducción tiene estas mismas partes, pero van a recibir el nombre de iniciación, elongación y terminación. Ahora vamos a ver con más detalle cómo funciona cada etapa de este proceso. Pero para que se pueda comenzar la traducción, vamos a necesitar unos que otros ingredientes. Por ejemplo, tenemos a ribosoma, a un ARN mensajero y a un ARN de transferencia, que se va a encargar de llevar el primer aminoácido de la proteína, que casi siempre va a ser la metionina. Ahora, durante la iniciación, estas piezas deben unirse justo de la forma correcta. Juntas van a formar el complejo de iniciación. Este ensamblaje molecular va a ayudar a la fabricación de la nueva proteína. ¿Y esto sucede así nada más? Bueno, no exactamente. La iniciación va a requerir de algunas moléculas auxiliares, así como un tipo de fuente de energía. También va a depender de proteínas auxiliares especializadas, que van a ser llamadas factores de iniciación. Su función es ayudar a que se encuentren las subunidades ribosomales, el ARN de transferencia y el ARN mensajero, de una forma ordenada. Además, sabemos que nada existe gratis. El mover estos ingredientes de la iniciación va a requerir energía también. Entonces, la célula le va a proporcionar la energía en una forma de trifosfato de guanosina, que es una molécula común que funciona como una moneda energética y también se va a parecer al ya conocido ATP. Dentro de tus células, la iniciación de la traducción sucede así. Primero, el ARN de transferencia que lleva la metionina se une a la subunidad ribosomal pequeña. Juntos se van a unir al extremo 5' del ARN mensajero y reconocer al casquete de 5'. Luego van a caminar sobre el ARN mensajero en dirección a 3' y se van a detener cuando llegan al codón de inicio. En las bacterias va a ser un poco distinta la situación. Por ejemplo, aquí va a suceder que se va a unir directamente a ciertas secuencias en el ARN mensajero. Por ejemplo, estas secuencias van a ser el SHINE del Garno, que se van a encontrar justo antes de los codones de iniciación y se los van a señalar al ribosoma. ¿Por qué usar estas secuencias? Pues los genes bacterianos frecuentemente se van a transcribir en grupos llamados operones, por lo que un ARN mensajero bacteriano puede contener secuencias codificantes para varios genes. Una secuencia de SHINE del Garno marca el inicio de cada secuencia codificante, lo que le va a permitir al ribosoma que pueda encontrar el codón de inicio correcto para cada gen. Elongación. Me parece interesante recordar lo que sucede en esta etapa de desarrollo de la traducción a través de su nombre. La elongación se da cuando la cadena de polipeptidos
aumenta su longitud. Pero, ¿cómo crece realmente la cadena? Para averiguarlo, examinemos la primera ronda de elongación. Una vez que se ha formado el complejo de iniciación, pero antes de que se hubieran unido aminoácidos para formar una cadena, nuestro primer RNT que lleva metionina comienza en el espacio del centro del ribosoma, el llamado sitio P. Junto a él está expuesto un nuevo codón, en otro hueco llamado sitio A. El sitio A será el lugar de aterrizaje para el siguiente RNT, cuyo codón es la pareja perfecta del codón expuesto. ¿Cómo se elige el RNT correcto? Los RNT que no corresponden también pueden entrar al sitio A, pero ¿por qué no causa esto la adición de aminoácidos incorrectos a la cadena? Bueno, los RNT no correspondientes pueden entrar al sitio A, pero en general no se pueden quedar ahí. Cada RNT es acompañado por proteínas auxiliares y solo un RNT que se aparea perfectamente será liberado en el sitio A por sus quisquillosos auxiliares. Para liberar el RNT se usa una molécula que almacena energía, el trifosfato de guanosina. Una vez que el RNT correspondiente se ha colocado en el sitio A, es hora de la acción, es decir, la formación del enlace peptídico que conecta un aminoácido con otro. Este paso transfiere la metionina del primer RNT al aminoácido. En el segundo RNT en el sitio A. Ahora tenemos dos aminoácidos, un polipeptido muy pequeño. La metionina forma el extremo N del polipeptido y el otro aminoácido es el extremo C. ¿Qué son los extremos N y C? Los aminoácidos tienen un grupo amino en un extremo y un grupo carboxilo en el otro. Un polipeptido se conforma de aminoácidos conectados en una cadena. Aunque los grupos amino y carboxilo de la mayoría de los aminoácidos en la cadena formarán parte de enlaces peptídicos. Los aminoácidos de los extremos tendrán un grupo químico libre cada uno. Uno de los extremos del polipeptido tiene un grupo amino expuesto. Este extremo se denomina N-terminal, por el átomo de nitrógeno del grupo amino. El otro extremo del polipeptido tiene un grupo carboxilo expuesto. Este extremo se llama C-terminal, por el átomo de carbono del grupo carboxilo. En la terminación es donde la traducción finaliza. La terminación sucede cuando un codón de alto en el ARNM entra en el sitio A. Proteínas llamadas factores de liberación reconocen los codones de terminación y caen perfectamente en el sitio P. Los factores de liberación interfieren con la enzima que normalmente forma los enlaces peptídicos. Hacen que agregue una molécula de agua al último aminoácido de la cadena. Esta reacción separa de la cadena del RNT y la proteína que se acaba de formar. Se libera. Afortunadamente, el equipo de la traducción es reutilizable. Después de que se separan las subunidades ribosomales, grande y pequeña, una de la otra, el RNM, cada elemento puede participar. Generalmente lo hace rápidamente en otra ronda de traducción. ¿Sabías que el descubrimiento de los ribosomas ha permitido combatir algunas enfermedades infecciosas? Para concluir, vamos a repasar los procesos de la traducción. La iniciación, en esta etapa el ribosoma se reúne con el RNM y el primer RNT para que pueda comenzar la traducción. En la elongación, pues en esta etapa los ARN de transferencia traen a los aminoácidos al ribosoma y estos se van a unir para formar una cadena. En la terminación, en esta última etapa el polipeptido terminado es liberado para que vaya y realice su función en la célula. Muchas gracias. Me sents amor.